Y muy buenas tardes, gente. Hoy estamos entrevistando una gran promesa de la literatura colombiana y profesor de la Universidad Nacional Alexander Calderón. Él hoy nos va a contar sobre su nuevo libro La Vida, y vamos a comenzar con unas cortas y breves preguntas. La primera pregunta es: ¿de qué trata tu primera novela? La primera, gracias por la invitación. Mi primera novela trata de una persona que algún día, estando en la universidad, se empieza a meter en un grupo terrorista, y después de estar varios años ahí se da cuenta que no va para ninguna parte, y en el momento en que él decide escaparse lo quieren matar. Que pues es muy difícil que tú le digas a un grupo terrorista: bueno, miren, yo quiero renunciar, muchas gracias, esta es mi carta de renuncia. Eso no pasa, eso no es un trabajo normal. Entonces él encuentra que la mejor forma de hacerlo es escapándose. Entonces él se escapa, pues lo quieren seguir para matarlo, y por eso la novela se llama La Huida. Ok, la segunda pregunta es: ¿por qué en el libro haces referencia al villano? Los cánones de la literatura dicen que un héroe no puede existir en el vacío. Entonces, no podemos tener, o sea, esto relacionado con la filosofía. Entonces tú has visto el yin y el yang, entonces está el blanco y el negro. No puede haber blanco sin haber negro, no puede haber bondad sin haber maldad. Entonces este villano nace de la necesidad que yo tenía de crear a alguien que fuera la persona que siguiera al héroe, a este tipo que decide un día dejar de pertenecer a este grupo terrorista. Y ahí es donde nace este villano. En el proceso de creación pasan cosas interesantes. Es cuando uno va escribiendo, hay cosas que se salen de control. Este villano que realmente se roba todos los focos de atención de mi novela es el centro de atención, precisamente porque él se echa la novela al hombro. La novela yo la quería escribir sobre gente buena, gente ni siquiera es buena, es que bueno, el concepto de bueno y malo es como tan sesgado en nuestra sociedad. No, gente común y corriente que comete errores y pues trata de escaparse de sus errores. Entonces hay gente que debido a sus creencias, sus acciones, nosotros los consideramos malos, pero pues realmente uno se pone a mirar y pues si eso es lo que creen, ¿quién soy yo para juzgarlo y decirle ese mal? Sin embargo, pues este sí es un poquito malo porque se mata gente y todo, y quiere matar a nuestro protagonista. Entonces él nace como, o sea, la necesidad de tenerlo está ahí. Bueno, ¿quién lo va a seguir? Pero pues él se echa la novela al hombro. Realmente después toda la atención, todos los focos recaen sobre él. Ok. En la tercera pregunta está: ¿qué características tienen los demás personajes? No, los personajes de mi novela son gente muy común y corriente, que es lo que yo quería lograr desde el principio, desde cuando empecé a escribir. Y es que la novela está enmarcada en Colombia en el 80, y es porque en los 80 nosotros vivimos la crudeza máxima de esta guerra no declarada entre el gobierno y los grupos terroristas. En su momento ya daron a tener varios nombres, varios grupos, pero finalmente la gente que se muere ni siquiera a veces se muere por un partido, por un color, por una ideología. Ellos simplemente quedan atrapados en medio de sus errores, y quedan atrapados en medio de los errores de otras personas. Entonces las características de ellos son seres humanos muy corrientes, son seres humanos que quieren a su país, que quieren a su familia, gente que le gusta, a uno les gusta su trabajo, a otros no, gente que ríe, come, bebe, gente que vive todos los días. Entonces digamos que de lo que más me gusta de mi novela es que ellos están ahí como seres humanos, hacen lo suyo como seres humanos. ¿Pausamos? Bueno, en la cuarta pregunta del día de hoy es de: ¿qué es lo más bonito de escribir y publicar un libro en Colombia? Hay muchas cosas. Cuando uno escribir le saca a uno varios demonios de adentro, ¿sabes? Escribir aleja la tristeza, ahuyenta las depresiones. Escribir le ayuda a uno a sacarse varias cosas que tiene dentro. Eso es bonito. Y de publicar, pues, yo lo había dicho ya en otra entrevista que me hicieron también. Yo soy egoísta, entonces yo publicaba por mí, porque yo quería publicar, que bueno, vamos a publicar un libro, sería chévere. Pero después de que publiqué,
el apoyo de amigos y de familia, gente que hace muchos años no veía, hay mucha gente que tampoco conozco y que me dicen, oiga, ve, qué tan chévere que usted escribe una novela y que me cuentan cosas buenas de la novela cuando la han leído y que me dicen, oiga, eso me acordó de alguien que yo conocí, esto me acordó de alguien de mi familia. Eso ha sido lo más bonito de publicarlo. Es muy difícil, publicar en Colombia es muy difícil, la falta de apoyo es increíble, empezando por el mismo gobierno. Entonces aquí preguntan, ay, ¿por qué la gente no lee? Es que la gente en Colombia es perezosa. Pues por un lado tenemos los medios los medios de comunicación diciendo todo el tiempo, es que leer es para ñoños, es que leer es harto, y no leer se lo pone como un castigo a los hijos. Y ahí, pues ahí es donde empieza todo el problema, porque leer es gratificante, leer es abrirse las puertas a otro mundo. Y segundo, pues en Colombia la industria del libro es muy cara, sumamente carísima. Tú comparas los libros en Estados Unidos, los libros en Canadá, los libros en Europa, con los libros de Colombia, y en cuanto al dinero que recibe la gente por su salario, pues tú miras y el costo es muchísimo menor en otros países que en Colombia. Aquí desafortunadamente los libros son muy caros y pues eso hace que también la gente piense, pues no apoye mucho comprar los libros originales. Y la quinta pregunta es, ¿qué tan fácil? Bueno, de una vez te resolví la quinta, ¿qué tan fácil es escribir en Colombia? Escribir es difícil porque es bonito, pero es difícil. Hay gente que, pues depende de los escritores. Bueno, la quinta pregunta es, ¿qué tan fácil es escribir y publicar un libro en nuestro país? Como te había hecho en la pregunta anterior, en Colombia es muy difícil, obviamente por la falta de apoyo, porque es muy caro. Pero el proceso de escribir es bonito. Y pues sin esfuerzo no vale la pena nada, ¿no? Entonces, digamos que al final el esfuerzo hace que valga la pena. Lo gratificante de ver el libro, de que tú ya veas esto, dices, vean, todas mis ideas están plasmadas ahí, a eso hace que valga la pena todo el esfuerzo y el sufrimiento que fue escribirlo y publicarlo. Ok, la sexta pregunta es, ¿cómo plasmas tus ideas en el libro y en la editorial? A mí me ocurre que cuando empiezo a escribir, que casi siempre me gusta escribir por las mañanas, prefiero escribir por las mañanas que ser un estado más activo, el mío por lo menos. Cuando empiezo a escribir, empiezo a pensar en la gente que conozco. ¿Cómo sería la gente común y corriente en una situación así? Yo trato de pensarlo. Igual hay situaciones extremas en las que es muy difícil pensar cómo puede reaccionar. Y es mucho más difícil pensar cómo otra gente, que ni siquiera existe, que son inventos, producto de imaginación, cómo van a reaccionar. Y es tratar de mantenerlos dentro de esas mismas reglas de ese universo que yo creé, para que tenga validez. Porque si ellos hacen o dicen cosas que van en contra de lo que normalmente hacen, pues el libro pues va a ser un libro malo. Entonces, las malas ideas es difícil, porque tú las escribes y después tienes que volverte y mirar si sí corresponde a la realidad que estás mostrando, si sí corresponde al universo que has creado. En cuanto a la editorial, a veces las editoriales, yo tuve la fortuna de ver con una editorial que creyó mucho en mí. Entonces en esta editorial lo revisaron y los cambios que tuvimos que hacer fueron muy poquitos. Errores que siempre se le pasan a uno, cositas pequeñas de una que otra tilde, una que otra coma, y finalmente uno ni termina el libro, uno se divorcia del libro, porque si hoy en día cuando tengo entrevistas y me dicen, ve, léete una parte, entonces yo empiezo a leer una parte y yo voy leyendo y pensando, esto se hubiera podido ser mejor, aquí hay un error, esto no corresponde con otra cosa. Entonces hay un momento en el que uno no es que termine el libro, sino dice, no, ya tengo que quitarme el libro de encima porque me está enfermando, porque me está matando. Entonces el proceso con la editorial, en mi caso, fue bastante bueno. Mi editorial no molestó tanto, pero pues sí hay editoriales donde les molesta. Pero a ver, una editorial me rechazó porque había muchos muertos y mucha violencia. Y yo, pero es que Colombia es un país violento. Estamos saliendo de esa violencia, gracias a Dios. Los últimos 2 años hemos hecho un esfuerzo muy grande de salir de la violencia con la firma de los acuerdos de paz. Pues ahora estamos volviendo a una violencia social terrible, pero pues esperemos que podamos salir de ella. En la séptima pregunta es, ¿las vivencias cómo
como maestro de la Universidad Nacional, le proporcionaron o aportaron ideas para tu libro? Sí, claro. No solo mis vivencias como profesor de la Universidad Nacional, sino vivencias de mi familia, vivencias de mis amigos. Una de las cosas que decían de García Márquez es que la mamá de García Márquez, obviamente no fue una pelea grande, pero la mamá de García Márquez se peleó con Gabriel García Márquez, porque cuando él empezó a escribir las historias trágicas de las que pasaban allá en esas novelas y en esas historias que él contaba, eran cosas que le habían pasado a las amigas de su mamá, con sus hijas, con sus esposos. Y entonces García Márquez iba y escuchaba a la mamá hablar con sus amigas, o la mamá, como tenía una buena relación, entonces la mamá le contaba, ay, mira que tal persona se divorció por esto. Y entonces él ponía esas cosas allá. Entonces un día García Márquez le dice, ve, man, ¿qué ha pasado con tus amigas? Y él dice, ¿para qué? ¿Para que sigas escribiéndonos en tus libros y nos hagas quedar mal? No. Eso, yo creo que uno de escritor tiene que alimentarse de lo que vive todos los días. Y pues yo me alimento mucho de lo que viví como joven y vuelvo y te cuento, en la mitad de los 80, yo me acuerdo de las noticias, yo me acuerdo de escuchar a los adultos hablando, entonces todas esas cosas están ahí. Y como profesor de la universidad, claro, porque muchas veces yo comparto partecitas de esa información con mis estudiantes. Y les digo, miren esto, miren lo otro. Y ellas a veces me dicen, no, pero eso no se cree, eso no es cierto, eso no es así. Hay otros que me dicen, oiga, sí va por buen camino. Y posiblemente en alguna parte algo tenga que reflejar lo que ha pasado en mis aulas, lo que ellos me han contado, lo que he vivido con mis estudiantes. Pero muy posiblemente tiene que estar ahí. De pronto no de una manera consciente, pero estoy seguro que el aporte que han hecho mis estudiantes de la Universidad Nacional es grande en mi novela. Ok, la octava pregunta es, ¿cuánto tiempo duraste escribiendo este libro? Este libro se escribió en 2 etapas. La primera etapa fue 1 año y medio, que fue para mi maestría. Esta es mi tesis de la maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Esa primera etapa. El libro estuvo después cerca de 2 años quieto, casi 2 años y medio quieto, por diferencias creativas, principalmente. Con el tutor que yo tuve en la universidad, y yo no confiaba en mi novela. El producto final de la primera versión de mi novela no me gustaba. Después, afortunadamente, terminé trabajando con el maestro Jaime Echeverri. Y entonces cuando empezamos a trabajar en introducciones de la novela, yo decía, es que en la versión original esto, es que en la versión... Entonces un día me dice, Alex, ¿y por qué no me traes la versión original? Vamos a estar jodiendo con esta que no te gusta. Y entonces yo le empecé a llevar las cosas que a mí sí me gustaban, que me había tocado cambiar para poderme graduar. Y él me decía, oiga, pero eso está bien, está chévere, ¿por qué lo cambio? Y no, pues porque yo necesitaba graduarme. Y pues porque mi tutor no estaba contento con eso. Entonces me dijo, no, Alex, si tú no quieres una novela para hacer feliz a otra gente, entonces quieres hacer una novela para hacer feliz a ti. Y si tú eres feliz y estás contento con tu trabajo, eso se va a reflejar en la novela, eso se va a reflejar en la gente que lo lee. Entonces, ese segundo proceso duró 8 meses. Ese segundo proceso duró 8 meses. Entonces, más o menos, como 2 años larguitos se demoró la novela. Pues, sin contar el tiempo que estuvo quieta, que fueron casi 2 años. Ok, en la misma pregunta, desde tu niñez, ¿quisiste escribir un libro? Pues no estoy seguro. Bueno, en la novena pregunta es, ¿desde tu niñez quisiste escribir este libro? No pero sí siempre tuve una inclinación por las artes, ¿sabes? Cuando yo estaba en el colegio, yo escribo terrible, mi letra manuscrita es muy fea, es malísima. Entonces cuando en el colegio presentábamos el cuaderno el cuaderno español, venga y hacemos revisión de cuaderno y me daban una nota, pero la nota era siempre muy mala. Entonces yo empecé a hacer adaptaciones de obras de teatro. Entonces todas las obras de teatro que tú te puedas imaginar, yo las hice. Entonces hice todas las obras de teatro de todos los libros malucos que lo ponen a uno a veces a leer en high school, en el bachillerato. Ahora, ¿por qué digo que malucos? Pues porque es que uno tiene 12 y 13 años y no alcanza a comprender esos universos. Hay gente que hoy en día odia a García Márquez porque a los 14 años lo pusieron a leer 100 años de soledad. Y a los 14 años uno no entiende lo majestuoso de ese universo tan gigante que García Márquez hace. Es un libro que uno tiene que leer por ahí de 17, 18 años. Un libro que he leído 5 veces en mi vida y cada vez que lo leo me encanta. Pero pues en ese momento no me gustaba, entonces por eso digo como que malucos. No es que los libros sean malucos, sino cada libro tiene un momento en la vida, ¿no? Entonces siempre quise
siempre estuve como inclinado hacia esa parte y cuando entré a la universidad, cuando empecé a trabajar cuando empecé a hacer mi pregrado, que mi pregrado es en Filología de Idiomas en inglés, sí empecé como a jugar con la idea de que me gustaría algún día escribir. Nunca pensé que fuera en serio hasta ahora que lo veo. A veces todavía no me lo creo. Bueno, en la décima pregunta, pues no es tanto pregunta, sino es como nada más una charla. ¿Y qué tal si hablamos de tu vida personal y sobre tus estudios? Bueno, yo soy profesor de la Universidad Nacional, soy traductor también de la Universidad Nacional. Estoy casado, felizmente casado, con una mujer maravillosa, desde hace casi 2 años, hace 1 año y medio. No, en este momento yo puedo decir que vivo un sueño. Pues cuando yo empecé a estudiar en la Universidad Nacional, siempre soñé con ser profesor de la universidad y poder llegar a mis clases en bicicleta. O sea, vivir tan cerca de la universidad y afortunadamente hace 5 años estoy haciéndolo. Entonces llevo 5 años viviendo un sueño. Bueno, entonces te estaba contando, siempre quise vivir cerca de la universidad, ser profesor de la universidad y entonces yo estoy viviendo como un sueño. Normalmente mi vida está entre las clases, leer. Cuando tengo tiempo, los viernes juego videojuegos, soy adicto a los videojuegos, me encantan. Pero el resto de mi vida es muy normal, muy tranquila. Los fines de semana, cuando estamos visitando a la familia, mi esposa estamos visitando a mi familia. Y entre las cosas que más me gusta hacer es leer. Muchas veces leo libros que ya leí antes porque me encanta releer. Encuentro un gusto muy fino a volver a leer cosas que ya había leído y sobre todo encontrar detalles nuevos que me hacen amar más esos libros. Ok, muy bien gente, esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar su like, activar la campanita de notificaciones